Presentamos Caminando con Dios, un espacio de reflexión pastoral para edificación de sus vidas. Caminando con Dios. Y ya con ustedes, el pastor Samuel Santana. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el 9. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por esta bendita oportunidad que tú en tu infinito amor y misericordia me concede de presentar tu santa y bendita palabra y poder compartirla con todo tu pueblo y con aquellos que todavía no te conocen. Espero que tu Espíritu Santo esté fluyendo a lo largo y ancho de este espacio, dándome el apoyo, la asistencia y la autoridad que da tu gracia divina. Muchas, pero muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, reciban en este momento un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pronto ha de venir a buscar su iglesia. Desde aquí, Connecticut, Estados Unidos, imploro al Todopoderoso que su amor, gozo y paz estén de manera sobreabundantes en la vida de cada uno de ustedes. Esta oportunidad de presentarles la palabra de Dios constituye para mí una bendición y un enorme privilegio. Espero e imploro al Todopoderoso que su poder y su presencia traigan grandes bendiciones a sus vidas en esta hora. Nuestro Dios es grande y sumamente maravilloso. Usted escucha Caminando con Dios, un espacio de reflexión pastoral para edificación de sus vidas. Caminando con Dios, con el pastor Samuel Santana. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre.
Usted escucha Caminando con Dios, un espacio de reflexión pastoral para edificación de sus vidas. Caminando con Dios, con el pastor Samuel Santana. En nuestra primera entrega definimos el título de obispo, la forma de llegar a ocupar la posición, y establecimos que esta función es un trabajo y uno sumamente desafiante. Hoy avanzaremos con la continuación de las definiciones relacionadas con la naturaleza del obispado o ministerio pastoral. Dijimos que hay 17 características que el apóstol Pablo presenta como requisitos establecidos para el hombre de Dios que gobierna la iglesia de Jesucristo. Volvamos a leer una vez más estas 17 cualidades. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 2 hasta el 6, lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En nuestra entrega pasada definimos las primeras 5 características. La sexta característica es que debe ser hospedador. Al comentar esta parte, Evans Clark dice que esto literalmente significa que el obispo debe tener una gran simpatía hacia el extranjero o el extraño. Es necesario que aquí nos coloquemos en el contexto histórico de cuando el apóstol Pablo estableció esta cualidad. La hospitalidad en aquellos tiempos era una virtud grande y necesaria, pues para ese entonces había pocas posadas o lugares de acogimiento público. Históricamente se conocen 4 tipos de lugares de alojamiento. En el desierto había lugares donde las personas se detenían cuando hacían grandes travesías, y las familias solían tener una habitación adyacente a la casa para acoger huéspedes. Y estaban las posadas públicas, pero que eran de mala reputación. El pastor de iglesia debía entonces dar apoyo tanto a los hermanos que andaban predicando de manera itinerante la palabra, como también a las personas que
que llegaban a la ciudad sin tener a dónde ir. Es sumamente ponderable aquí lo que sobre este punto dice Juan Calvino. Lo cito textualmente: la hospitalidad de la que se habla aquí es hacia los extraños, y esto era muy común entre los antiguos, porque habría sido considerado vergonzoso que las personas respetables y especialmente las reconocidas se hubieran alojados en tabernas. En la actualidad, la situación es diferente, pero esta virtud es y será siempre muy necesaria en un pastor o en un obispo, por muchas razones. Además, durante la cruel persecución de los creyentes y de los piadosos, muchas personas debieron verse obligadas con frecuencia a cambiar de lugar, y por eso era necesario que las casas pastorales fueran un refugio para los exiliados. En aquellos tiempos, la dura necesidad obligaba a las iglesias a ayudarse mutuamente, de modo que se daban alojamiento unas a otras. Y si los obispos no hubieran señalado el camino a otros en este ministerio, la mayor parte, siguiendo su ejemplo, habrían descuidado el ejercicio del amor y solidaridad hacia los hermanos que llegaban, y así los pobres fugitivos se habrían desanimado en la fe. Termina la cita. En la antigüedad, la hospitalidad formaba parte del estilo de vida de los antiguos hombres de la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, dice que Abraham recibió a unos viajeros que se aproximaron a su tienda, y resultó que era el mismo Señor a quien el patriarca preparó un gran manjar. En esta parte, John Gill dice que Abraham estaba sentado frente a su tienda y debajo del árbol para refrescarse y para observar si pasaba a algún pasajero para invitarlo a entrar a su morada, siendo este un momento del día en que los caminantes necesitaban un refrigerio y que era apropiado que se quedaran hasta que el calor del día descendiera. De igual modo, su sobrino Lot recibió en su casa a los ángeles mensajeros del juicio divino, cuando Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra por los niveles de pecados, de corrupción y de impiedad que se estaban escenificando en aquellos dos lugares. Cuando yo era bastante joven, diría que empezando mi adolescencia, recuerdo que un día llegó a la casa de mis padres un hombre y una mujer. Debían tener casi 70 años de edad. El hombre cargaba una Biblia grande y un altoparlante colgado sobre su hombro derecho. Saludaron a mi padre y a mi madre y les dijeron que era una pareja misionera que provenía de la capital.
Este hombre y esta mujer habían llegado con la intención de predicar la palabra en toda la zona. Yo recuerdo haber escuchado al hombre decirle a mi padre que Dios le había indicado que esa era la casa donde debía quedarse. Mi padre lo acogió con gran amor y yo le di mi cama y me fui a dormir a un depósito que tenía mi tío. Pero a mí lo que me preocupó bastante era que nosotros no teníamos nada para darle a esa pareja. Vivíamos a duras penas. Eran tiempos sumamente difíciles. Y a pesar de mi edad, yo pensé que habían otras familias y casas con mejores condiciones económicas a donde este hombre y esta mujer debieron ir. Pero mis padres no pensaron en nada más que en dar el apoyo para que esta pareja bien cumpliera con el propósito de su misión. Increíblemente, Dios obró proveyendo de todo durante la estadía de ellos en nuestra casa. Y pronto las puertas de las iglesias se les abrieron, celebrando campañas durante varias semanas. Y yo era quien cargaba el altoparlante y no les perdía ni pie ni pisadas a esta pareja. El día que decidieron partir fue un día muy triste para mí, pero ese hombre y esa mujer marcaron mi vida de manera impactante. También recuerdo a otra pareja misionera puertorriqueña que llegó como de la nada a la casa de mi tía. El hombre tenía una guitarra y la mujer era ya una ancianita delgada y de piel blanca. El hombre entonó un himno que nunca había escuchado yo y el cual me aprendí de memoria hasta el día de hoy. Es que en realidad en esos tiempos era común ver a predicadores y misioneros llegar desde lugares lejanos con la palabra del Señor. Históricamente fue así como se establecieron las primeras iglesias, se predicó el evangelio y se fundaron organizaciones en toda América Latina y Estados Unidos. Hombres y mujeres que salían por el mundo a llevar las buenas nuevas de salvación. En el 1916 llegó a República Dominicana, proveniente de Puerto Rico, el pastor Salomón Feliciano, y empezó a predicar en la ciudad de San Pedro de Macorís. Este gran hombre de Dios fue el fundador del movimiento pentecostal, tal como se conoce hoy en el país. Lamentablemente, tuvo que marcharse otra vez, y una de las razones por las cuales tuvo que irse, según cuenta la historia, fue que no contó con suficiente apoyo económico. Estaba pasando muchas penurias y ya no podía seguir sosteniendo la obra que había realizado. Ya anteriormente habían entrado a Samaná predicadores provenientes del movimiento moraviano, que establecieron congregaciones
e hicieron labores sociales y educativas en toda esa zona. El autor de la carta a los hebreos, que se sospecha fue el apóstol Pablo, dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Gran parte del apoyo que recibió el Señor Jesucristo en la realización de su gloriosa misión aquí en la tierra fue el devoto acogimiento que le dieron muchas personas en sus hogares cuando él se desplazaba por diferentes ciudades, aldeas y campos, enseñando su santo evangelio y haciendo la obra de Dios. Desde tiempos muy antiguos, la manera de Dios mover a sus hombres fue mediante el envío directo a lugares y a personas, y a través de invitaciones que éstos recibían para que visitaran congregaciones, personas, lugares, y para que realizaran ciertos trabajos en Dios. El pastor con su iglesia era quien daba el apoyo a los creyentes desamparados y a los hombres de Dios que predicaban el evangelio de manera itinerante, impulsados por el Espíritu Santo. Según la Biblia, había dos tipos de obispos: el obispo apostólico y el obispo eclesiástico. El apostólico era como un superintendente que vigilaba todas las iglesias de un área determinada. Él las visitaba, les ministraba y les enviaba cartas, pero sin depender económicamente de estas obras. Mientras que el obispo eclesiástico tenía una congregación fija y de ella recibía todo el apoyo. Este regularmente tenía su propia casa y un sustento fijo. Pablo fue un obispo apostólico, por eso andaba de lugar en lugar y no tenía un sustento fijo. Algunas iglesias lo ayudaban económicamente, pero vemos en sus cartas que tuvo que trabajar duramente con sus propias manos para sostenerse mientras predicaba el evangelio. Y aún así dice que pasó hambre, sed y hasta desnudez. Hay dos cosas que debemos establecer aquí de manera bien clara para nuestro tiempo moderno. La iglesia hoy debe apoyar solamente a las personas que realmente tengan la necesidad. Hay que tener un carácter bastante fuerte contra los que quieren sacar ventajas y provechos de la obra de Dios. Pablo dijo que se debía apoyar a las ancianas que de verdad lo necesitaban y que no podían valerse por sí mismas, y a los hermanos que andaban de casa en casa metiéndose en asuntos privados. Él los mandó a trabajar, citando la palabra que dice que el que no trabaja, que tampoco coma. El ejemplo más grande de integridad y amor a la obra lo estableció el mismo apóstol Pablo. Él financió su propio ministerio,
Pablo prácticamente pagó para predicar el Evangelio de Jesucristo. Este hombre, que fue un gran intelectual en lo religioso y en lo social, al extremo de ser miembro del Sanedrín, dejó todos esos beneficios y privilegios para someterse a una vida de penurias y grandes limitaciones por el inmenso interés que tenía de presentar el testimonio de Cristo a los hombres. Conscientes del tiempo en que estamos viviendo, hemos de establecer algo aquí de manera clara y precisa. Hoy día, el pastor y la iglesia deben estar bastante claros acerca de quién realmente tiene una necesidad y sobre quién puede estar tratando de sacar provecho de la obra del Señor. Porque es triste saber, y muy duro tener que decirlo, que lamentablemente hay predicadores que su único objetivo es el dinero. Hay que pedir en nombre de Cristo que por favor no pongan precio al mensaje ni al talento que Dios ha dado. Establecer una suma de dinero por ministrar la palabra de Dios es algo que ni los pastores ni los creyentes deben apoyar. El don de Dios no puede ser ni vendido ni comprado. Si problemas tendrá con el Señor el que pone precio a su mensaje, más lo tendrá quien paga para recibir una ministración en nombre de Dios. Esta es una práctica que se debe de tener por amor a Dios y a su obra. El Evangelio de Cristo vale todos los tesoros del mundo, pero es ordenado por el cielo que se le entregue a los hombres gratuitamente y con un amor enorme y profundo. En el libro de los Hechos tenemos un gran ejemplo acerca de esto. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que éstos recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. En el versículo 18 dice que cuando Simón, conocido como Simón el Mago, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre los creyentes, él ofreció dinero para comprar ese don, para comprar ese poder, para comprar esa unción. Y le dijo en el versículo 19: déjenme tener este poder también, para que
cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Y dice la palabra que Pedro le dijo: porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Entonces Simón, asustado, le pidió al apóstol que ore por él para que este mal que había sido decretado por el apóstol no viniera sobre él. Porque este Simón quiso corromper las cosas de Dios con el dinero, pensando que el don de Dios era algo que se podía comprar y que era algo que se podía vender. Es a partir de este hecho bíblico que a la compra y venta de cosas espirituales o lo que se relaciona con ellas se les llama simonía. Y el gran comentarista bíblico Evans Clark dice que este es un vicio o una práctica que ha prevalecido grandemente en la iglesia de Roma y entre sus papas, y que por lo tanto pueden llamarse más propiamente sucesores de Simón el Mago que de Simón Pedro, como alega la Iglesia Católica. Dentro del catolicismo, la historia registra también la famosa venta de las indulgencias, que era la promesa de salvación de las personas muertas a cambio del dinero que sonaba dentro de las arcas de la iglesia. Y tenemos que decir en esta hora que ciertamente debe haber un gran temor, una gran reverencia y enorme respeto hacia las cosas del Señor. Tenemos que volver a los principios de la palabra y del santo evangelio de Jesucristo. Hemos de ministrar los dones por amor, guiados por el Espíritu Santo y sin ningún tipo de ambición personal en el corazón. Cuando el dinero y el interés se les interponen a la causa del Evangelio de Cristo, lamentablemente no solo se produce un mal testimonio, sino que disminuye el poder y la eficacia de la palabra y la manifestación poderosa del Espíritu Santo dentro de la iglesia y a favor de las vidas. Es en la sinceridad, sanidad y entrega genuina de los ministros de la palabra que el Espíritu Santo fluye con toda libertad y Dios hace el trabajo que quiere hacer a favor de su obra en la tierra. Tenemos que decir que es imposible encontrar presencia genuina de Dios en una persona que ande predicando el Evangelio por interés
particular. El hombre genuino de Dios es uno que anda llevando el mensaje dependiendo completamente de la providencia divina, que al igual que el apóstol Pablo realiza la obra manteniendo una actitud de satisfacción y de gozo, cualquiera sea la situación a que sea sometido en el ejercicio de su ministerio. Pero ciertamente, tanto el pastor como la iglesia no deben tener reserva alguna en apoyar a los hombres santos que de forma íntegra y con gran devoción y esfuerzo andan anunciando las buenas nuevas de salvación y a quien el Espíritu Santo usa con sus dones poderosos y de manera especial. Ciertamente debe haber un gran apoyo a su gran esfuerzo y a esta gran empresa de llevar y difundir el santo evangelio de Jesucristo en todo el mundo y entre los hombres, mayormente los perdidos y necesitados de Dios. En nuestra próxima entrega continuaremos con el desarrollo de estas 17 características del obispo o del pastor. En este solo punto, en el de ser hospedador, se nos ha ido prácticamente todo el tiempo, pero no lo hemos querido tratar de una manera superficial. Hemos querido ahondar hasta donde sea necesario para que todos estemos bastante claros en cuanto a este deber, en cuanto a esta característica que debe tener el hombre de Dios que gobierna la iglesia del Señor Jesucristo. De modo que hemos cumplido en esta ocasión, en esta oportunidad, con darle toda la atención posible a esta porción de las Sagradas Escrituras. La semana entrante, en nuestra próxima entrega, seguiremos desarrollando estas 17 características que han de identificar al obispo, al pastor o al hombre que Dios ha puesto para gobernar su iglesia aquí en la tierra. Que el Señor bendiga poderosamente a su pueblo y paz para todos en el nombre de Jesús. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor.
Señor, muchas gracias por la oportunidad que me ha concedido de presentar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a todos a cumplir fielmente con el llamado que tú nos has hecho de presentar el testimonio de Cristo y dirigir tu obra en esta tierra. Te presento a cada persona que ha estado escuchando el mensaje de hoy. Te pido, Dios, que si alguno de ellos tiene una necesidad en su vida, que tú obre de manera poderosa a su favor. Al que esté enfermo, sánalo y haz milagros en aquellos que tienen una situación para la cual ya la ciencia humana no puede. Glorifícate, Señor, con tu gran poder. Si hay alguien angustiado, deprimido o en desfallecimiento por alguna situación difícil en su vida, te pido que restaure, que traiga aliento, paz y fortaleza, Dios amado. Y si alguien desea reconciliarse o entregar su vida a ti, perdona sus pecados e inscribe su nombre en el libro de la vida. Señor, dirige a tu pueblo, a tu iglesia, y ministra fuerza y poder a cada pastor, a cada líder, a cada obrero y hermano en la fe. Que tu gracia, tu amor y tu paz fluyan en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Usted escucha Caminando con Dios, un espacio de reflexión pastoral para edificación de sus vidas. Caminando con Dios, con el pastor Samuel Santana. Marcados por la unción, el libro que relata el gran avivamiento desde David García hasta Luis Urbáez. Marcados por la unción, una obra escrita por el pastor y periodista Samuel Santana. Adquiéralo en Amazon. Mis estimados hermanos y amigos, muchas gracias por la atención prestada durante el desarrollo de este espacio. Espero que el mismo haya sido de gran bendición y edificación para sus vidas. Para la próxima entrega, espero contar nueva vez con la directa atención de cada uno de ustedes. Oro para que el Señor les guíe, bendiga y prospere en sus vidas y ministerios. Será pues hasta la próxima, cuando volveremos a presentarles una audición análoga. Que la gracia de Jesucristo y la fuerza de su Espíritu sigan fluyendo poderosamente a favor de cada uno de ustedes. Bendiciones para todos y paz en el Señor. Aquí concluye Caminando con Dios. Para comunicarse con el pastor Samuel Santana, favor llamar al 860-890-4436. Será pues hasta la próxima, cuando volveremos a estar con una audición más de Caminando con Dios.
Bendición en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz de Dios sea con todos ustedes.